Sean bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar sobre la parte de codificación que se hace dentro de lo que es el servidor. Anteriormente, hasta el video que vimos la semana pasada, pues habíamos estado hablando de lenguajes de programación donde toda la implementación se hacía dentro de lo que es el navegador, en el cliente, ¿no? Como la parte del front-end. En esta ocasión vamos a hablar de un lenguaje de programación que es un poco más complejo y su funcionalidad está dentro de lo que es el servidor, o sea, la parte del backend. Especial vamos a hablar sobre PHP, ya que es uno de los lenguajes de programación más demandados dentro de lo que es el mercado de desarrollo de aplicaciones web. Y en esta ocasión lo vamos a comparar con una tecnología ASP de Microsoft. Entre las diferencias que nosotros podemos notar entre ambas tecnologías, pues lógicamente, Microsoft es una propietaria de esta tecnología, ¿verdad? Es la empresa propietaria, mientras que PHP es open source. También muchos desarrolladores optan por PHP ya que les permite desarrollar aplicaciones no solamente para un sistema operativo en particular, como ocurre con ASP, sino que permite el desarrollo hacia diversos sistemas operativos. También, aunque no es una camisa de fuerza que tiene PHP, pero en la parte del manejo dinámico, ASP utiliza varios lenguajes script como los que hemos estado viendo anteriormente. Con PHP, pues nos podemos limitar solamente al trabajo con PHP puro. Y también, como lo veremos en posteriores videos, pues hay una serie de frameworks que permiten el desarrollo mucho más rápido por parte de las personas que se dedican a crear las soluciones web. ¿Qué características podemos notar dentro de lo que es el desarrollo de aplicaciones utilizando PHP? Es mucho más rápido en comparación con lenguajes como C Sharp, dedicado a la programación de páginas HTML, o como Java, que también se utiliza para desarrollar aplicaciones en Internet. También la curva de aprendizaje que se tiene para este lenguaje en particular es bastante baja comparada con, por ejemplo, Java. Se permite la integración con más de 8 servidores de HTTP, como lo veremos un poquito más adelante. También la integración con diferentes bases de datos, mucho más de 20, permite el diseño modular y el diseño orientado a objetos, y como lo dijimos anteriormente, pues es de licencia abierta, es open source. Por lo tanto, pues lo único que hay que estar pendiente es sobre actualizaciones, sobre la parte de seguridad, que es quizás uno de los temas donde es un poco débil la parte de PHP. Veamos esta gráfica sobre el uso de lenguajes de programación para la creación de aplicaciones web. Como podemos observar, arriba del 79% de las servidores que tienen páginas web, pues utilizan tecnología PHP, seguida por ASP.NET, que anda alrededor de un 11%, luego Java, Ruby y así hacia abajo. Entonces, podemos apreciar que PHP es una de las herramientas que como desarrolladores pues deberíamos de tener dentro de nuestro arsenal de conocimientos. Dentro de las versiones, o sea que tenemos, comenzó allá por 1995, la versión 1 de PHP, y ha venido evolucionando hasta en este momento está la versión 7.3. Y así, ¿verdad? La versión 5 de las 5 no se pasó directamente a las 6, sino que pues se dio un salto hacia las 7. Muchas de las características de la versión 6 se pasaron a la versión 5.3, ya que todavía hay muchos servidores que todavía la están aplicando. Podemos observar respecto a las versiones que están utilizando PHP, pues la versión 5 es hoy por hoy la más utilizada, ya que pues como vimos en el gráfico anterior, pues la versión
7 comenzó ya por 2015, ¿no? Y todavía está en desarrollo, está por la versión 7.3. Y lo que hay que observar, ¿verdad? Es que cuando van saliendo este tipo de actualizaciones, muy probablemente sea una actualización de seguridad sobre el PHP. Algunos sitios que son populares y que se ha utilizado tecnología PHP para su construcción son los que ustedes pueden observar por ahí, ¿no? Dentro de los que destaca Facebook y Wikipedia. Este es otro de los gráficos que nosotros podemos apreciar, en donde pues vemos que el servidor Apache, que es el que básicamente habla el mismo lenguaje que PHP, es el que domina a nivel de los servidores para Internet. Alrededor de un 42-43% de las plataformas que están desarrolladas para Internet corren Apache y PHP es casi un amigo inseparable de esta tecnología Apache. Algunas de las bases de datos que se utilizan mediante tecnología PHP son estas que podemos apreciar acá. DB2, ya que es de IBM, MySQL, que es quizás con la que más hemos encontrado o nos vamos a encontrar aplicaciones. Postgres también permite un ODBC, que como sabemos o podemos recordar, pues ODBC me permite la conexión hacia una base de datos independiente de la plataforma o de la empresa que la haya desarrollado, ¿no? Entonces es un driver, un controlador libre, open, ya que me permite hacer esta conexión a cualquier base de datos. Con la limitante que es un poco más lento trabajar que trabajar con el nativo de la base de datos. Veamos ya un poco más en detalle lo que el lenguaje de programación trae y vamos a delimitar qué es código PHP y qué es código HTML mediante esta serie de atributos o de combinación de caracteres, como podemos ver, el símbolo de menor que y el símbolo de interrogación es el que define el inicio de una sentencia PHP y se finaliza utilizando el símbolo de pregunta y el símbolo de mayor que. También podemos agregar la palabra PHP para hacer un poco más explícito para decirle a la aplicación pues que estamos trabajando con PHP. Muchos editores de código HTML y de PHP pues prefieren que se le coloque, ¿verdad?, el atributo PHP para no confundirlo, ¿no? Y además también, ¿verdad?, se puede utilizar la estrategia que utiliza ASP.NET para la delimitación del código dentro de lo que es el HTML. Entonces tenemos estos dos modos de poder insertar código PHP dentro de lo que es nuestras páginas web. Este es un ejemplo. Acá podemos ver que tenemos el HTML, de las etiquetas y las etiquetas del body. Entonces tenemos la etiqueta de apertura, ¿verdad?, del PHP y el cierre al final con el símbolo de pregunta y el mayor que. En ese caso pues tenemos un código de una condicionante. Veremos más adelante un poco sobre esta sintaxis en particular. Entonces esta es la forma que nosotros tenemos para insertar el código PHP como un script dentro de lo que es nuestras páginas web. El fin de línea se va a delimitar con un punto y coma. Siempre que no exista un punto y coma, como en el ejemplo 2 que ustedes tienen acá, donde hay una impresión y esa impresión se está haciendo en 3 líneas y hasta en la cuarta línea hay un punto y coma. Todo eso se va a entender como una sola línea. En este caso, pues ambas sentencias hacen exactamente lo mismo, solo que una está escrita dentro de lo que es una sola línea y la otra ocupa 4 para poder ser interpretada. Entonces, el delimitador universal para el código PHP va a ser punto y coma. Le indica fin de línea. Algo también que es importante para los desarrolladores es colocar comentarios. Ya en este caso, pues hay 3 formas de poderlo hacer, al estilo de C, ya utilizando varias líneas, utilizando la barra inclinada y el símbolo de asterisco, y cerrando con el asterisco y la barra inclinada.
o al estilo C++ con la doble barra, que es un comentario de una sola línea, o con el numeral, que también es el estilo que utiliza un lenguaje de programación bastante conocido también como lo que es Perl. ¿Cómo vamos a declarar variables y cómo las vamos a utilizar? Entonces, al igual que sucede con JavaScript, si recordamos, no es necesario declarar las variables. En este caso, pues, tenemos que var1 es igual a 123. Y cada variable se tiene que comenzar con el símbolo de dólar, tal como lo podemos apreciar ahí. var1, var2 y var3, todas comienzan con el símbolo de dólar. Y lógicamente, pues podemos hacer operaciones utilizando los datos que están almacenados en cada una de estas variables. Entonces, comenzamos a definir una variable utilizando el dólar como símbolo de inicio para esta sintaxis. El tipado también no es muy fuerte, ya acá es débil, ya porque no necesitan ustedes especificar el tipo de datos que va a almacenar la variable. Automáticamente se asume o se crea dependiendo del tipo de datos que se le colocó al inicializar la variable. En este caso, mi variable, la primera, ¿verdad? Está inicializada a un texto. El texto, lo vamos a ver un poco más adelante también, ¿verdad? En este caso está con comillas simples. La siguiente vez, la variable ya no es un texto, sino que es un valor entero. En la tercera línea, pues ya es un valor del tipo flotante. Y en la última línea, pues se define mi variable como un objeto. ¿Ya? Entonces, podemos ir cambiando el tipo de datos a medida nosotros vayamos pasando por diferentes líneas de código dentro de lo que es el PHP. Existen dos formas de hacer conversiones entre las variables, o sea, que han sido utilizadas en nuestro programa. Una es la forma automática y la otra es donde nosotros decidimos hacia qué tipo de datos se va a convertir. En este caso, pues tenemos por ahí, ¿verdad? La variable mi_var inicializada a un valor entero y nosotros cuando la ponemos con el echo, que es una palabra reservada de PHP, entonces automáticamente la va a convertir en un string para poderla imprimir. En este caso también, ¿verdad? Tenemos que mi_var está inicializada a un string 3, pero automáticamente cuando yo la sumo hacia un valor del tipo entero, entonces se convierte a un valor entero. Esto difiere mucho de los otros lenguajes de programación que probablemente ya conocemos, en donde esto generalmente me va a tener un error debido a que son tipos incompatibles. La otra forma es la forma explícita o el cast, que se le llama, y se le llama también así en otros lenguajes de programación. En este caso, pues tenemos que 1, 2, 3 se forza a que se convierta en un string. Y en esta parte, ¿verdad? Vamos a cambiarlo también, ¿verdad? Mi_var 12 y setType, que es la otra forma, ¿verdad? Que es un método que existe, dice que mi_var se convierte a un tipo doble. Entonces, estas son las dos formas en que de manera explícita se debe de hacer el cambio de variable dentro de lo que es el entorno de desarrollo que estamos teniendo. El ámbito de acción de cada una de estas variables que nosotros hemos creado, pues, al igual que en lenguajes de programación que ya conocemos previamente, hay variables globales y hay variables locales. Las variables globales son aquellas que tienen alcance en todo el archivo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Y las variables locales son como por ejemplo aquellas que definimos dentro de una función y solamente su alcance es en esa función. Para poder acceder a valores o a variables miembros de objetos, vamos a tener que utilizar el operador del símbolo de menos unido con el símbolo de el mayor que. Esto es el operador de acceso que me va a permitir acceder tanto a las variables como a los métodos que hemos creado dentro de lo que son los objetos o los tipos abstractos de datos que podamos crear. Hay también un concepto que se llama referencia.
que actúa algo así como un puntero. Cuando yo hago una referencia hacia una variable, estoy como asignándole una misma posición o diciéndole que vea la misma posición de memoria que está viendo otra variable. Así, si esa otra variable cambia de valor, esta otra variable también va a cambiar de valor. Como por ejemplo, acá tenemos que la variable a está inicializada a 1 y hacemos que la variable b apunte, por así decirlo, o haga una referencia hacia donde está guardado ese valor que tiene actualmente a, ¿verdad? En cierta posición de memoria. Entonces, todos los cambios que tenga a los va a tener también b. Cuando nosotros ya decidimos que esta operación no va más, entonces podemos hacer una desreferencia de esa variable utilizando el método unset. Más tipos de datos, o sea, que ustedes pueden encontrar, ¿verdad? Ya vimos los numéricos, los de texto. También podemos tener hexadecimales, que normalmente esto se ocupa cuando hacemos operaciones con la memoria. Tenemos valores de punto flotante, tenemos arreglos y tenemos objetos, como el caso que tenemos acá utilizando el operador new. Vamos a hablar un poco más en detalle de cada uno de estos tipos de datos. Los array. Los array tienen un comportamiento bastante distinto a los lenguajes de programación tradicionales que nosotros conocemos. Por ejemplo, en este caso tenemos un arreglo que en la posición 0 tiene el valor de 1, pero en la posición 1 tiene el valor de hola y en la posición 3 va a tener 3. Entonces, si yo quiero imprimir cuál es el valor que está dentro de lo que es la posición 2, me va a imprimir 3. Ya, en este caso, que es el último valor que ha sido asignado a este arreglo. Más sobre los arreglos es esto, ya, que no necesariamente vamos a hacer referencia a un sitio particular del arreglo, ¿verdad? Con un valor numérico, como tradicionalmente se hace, ¿no? Con 1, 2, 3, etc. Sino que también lo podemos hacer a través de un nombre o un identificador, como por ejemplo en este caso, nombre. La posición nombre de mi arreglo tiene Homero, por ejemplo, ¿no? Y luego, pues si yo quiero imprimir la posición 0 o la posición nombre, entonces me va a imprimir Homero. Entonces también podemos tener no solamente arreglos de una dimensión, sino que de 2, 3 o 4 dimensiones, tal como lo podemos ver acá en el ejemplo. Siempre manteniendo las características de que una dimensión puede no ser nombrada a través de un valor numérico, sino que a través de una cadena del tipo string. Esto también, ¿verdad? Es una forma de inicializar arreglos. Ya tiene un constructor propio, ¿verdad? Recordémonos que todos los objetos tienen un constructor, al menos, no por defecto. Entonces, en este caso tenemos un arreglo utilizando el constructor array, ya que entonces va a poner 1, hola y 5. En este otro caso, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad? Que array, en la posición 0 tiene el 1, en la posición 1 hola, en la 2 5, en la 3 8 y además va a tener una especial que se llama nombre y que tiene Homer. Entonces, para mantener, ¿verdad? Lo que hemos hablado anteriormente. También, ya para finalizar, recordémonos que cuando vamos a trabajar con cadenas de caracteres, van a existir ciertos caracteres especiales que permiten imprimir ya, o hacer referencia a algo. Entonces, si queremos que estos caracteres se impriman o hagan algo diferente, entonces tenemos que utilizar secuencias de escape. Las secuencias de escape pues no es nada más que una combinación de símbolos, en este caso la barra inclinada hacia la izquierda, en donde pues luego tiene un otro código, ¿verdad? En este caso puede ser N, que me representa un salto de línea, R, un salto de un retorno de carro, ¿verdad? O imprimir la barra invertida a la izquierda o imprimir comillas dobles, etcétera, etcétera, ¿no? O si nosotros queremos imprimir caracteres en hexadecimal
o caracteres en octal, ¿no? Entonces estas son secuencias de escape que me permiten manipular de una mejor manera las cadenas de string. Gracias por la atención prestada, los veo en el siguiente video.